En el mundo de los deportes es inevitable apasionarse, emocionarse después de una gran jugada, vibrar, gritar, sentirse eufórico. Incluso es común sentir enojo cuando tu equipo o atleta favorito no está en su mejor día. Esas emociones se intensifican cuando se acompañan de una crónica asertiva y objetiva. Cuando la voz que describe dichos eventos logra transmitir y generar tales emociones. Hoy vamos a platicar con un ícono de la crónica deportiva, con una trayectoria ampliamente conocida. Los invito a que me acompañen en esta charla con Juan Ángel Ávila, una de las voces más respetadas en el medio del béisbol. Primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación y por apadrinar el día de hoy este espacio. Siempre es un gusto saludarte y compartir micrófonos contigo, Juan Ángel. Encantado de tenerte en el Game Day. Gracias, Doc. Saludos y un honor estar contigo e inaugurarlo también. No, muchísimas gracias, Juan. Juan, pues nos remontamos a tu natal Mazatlán, justamente, ¿no? Donde todo inició, las inquietudes precisamente de trabajar en esto que tanto te apasiona. Pero, ¿qué te lleva, Juan Ángel? ¿Qué lleva a Juan Ángel Ávila justamente a enfocarse al rubro de la comunicación? ¿Cómo inicia precisamente esta inquietud, esa cosquillita, no solo por la crónica deportiva, Juan, sino por el tema de la comunicación? Me gustaba mucho practicar deportes y ver deportes. En casa también lo hemos hecho. Béisbol, sobre todo béisbol ahí en Mazatlán, fútbol, boxeo, lucha libre. Inculcado esto por mi papá, mi abuelo también, el papá de mi papá. Y luego practicamos, mi hermano y yo, en el Club Deportivo Muralla, el béisbol infantil y juvenil. Jugué básquetbol también. Y por ahí empezó. Me voy a la escuela, pero empiezo en la Universidad de Occidente, Administración de Empresas Turísticas, porque todo el mundo se había ido ahí. Los que habían salido de la prepa, porque era una carrera nueva. Pero no me gustó. A las 2 semanas yo le dije a mi mamá y a mi papá me dijo adelante, mi mamá me dijo pues págatelo tú porque a mí no me gusta, muérete de hambre, así me dijo mi mamá, maestra ella, y yo pagué mi matrícula en la UAS, en la Universidad Autónoma de Sinaloa para Comunicación. Yo escribía ahí de repente una columna como aficionado en un periódico pequeñito cerca de mi casa, en el centro de Mazatlán, el diario El Sinaloense. Cuando entro a la universidad me dan oportunidad, el director del diario, que conocía a mis papás, de hacer la sección de deportes, de crearla. Pero era todo, pues. Era reportero, editor, corrector, fotógrafo, todo hacía, soltero, y ahí empecé. Y a la par de ello también el de deportes de Canal 7 de Mazatlán, el único canal de televisión local, me invita para hacer entrevistas como reportero para el programa Contacto Beisbolero, que estaba por la temporada de béisbol en octubre del año 92. Y ahí empecé. Y ya de ahí no le he parado. Así empecé yo, pero todo fue una circunstancia de querer involucrarme en el mundo de la comunicación de alguna manera, y vi la carrera de comunicación en la universidad y por ahí le di, donde conocí a mi esposa, además. Juan Ángel, grandes voces han salido de la crónica, nativos de tu natal Mazatlán. Se juega muy buena pelota, béisbol en la Liga Mexicana del Pacífico de toda la vida, un equipo con mucha tradición, Venados de Mazatlán, pero grandes voces, íconos, e incluso en el mejor béisbol del mundo donde tú tuviste la oportunidad de estar. Eso también creo que termina siendo una influencia, Juan Ángel, para que tú finalmente te dediques a esto. Sí, sin duda alguna. Yo escuchaba a Eduardo Valdés Vizcarra, la voz de los Venados muchos años, a José Ramón Flores, que lo tuvimos de compañero por acá. Valdés Vizcarra, el mejor amigo de Mario Thomas, por eso él estuvo unos años en San Diego también. La voz elegante del Pacífico, Salón de la Fama en Monterrey, está Eduardo Valdés Vizcarra, muy reconocido, muy serio.
De hecho, cuando lo conocí tengo una anécdota que me pareció muy serio y pensé que le había caído mal. Yo muy joven, trabajando en la televisión y emocionado por conocer a mi ídolo ahí. Y soy muy amigo del hijo de Eduardo Valdés. Me trajo inclusive una pelota de la entronización de su papá en el Salón de la Fama de Monterrey. Muy merecido. Mario Thomas es nacido en Mazatlán. Pepe Íñiguez nació en Mazatlán, la voz de los Dodgers. Y Dalton, Rafael Reyes Nájera, no nació en Mazatlán, pero ahí fincó su trayectoria escribiendo y en el radio también. Era muy polémico Kid Dalton. Gilberto Delgado Lizárraga, que fue muchos años la voz del hipódromo en Tijuana, voz en radio, también estuvo con San Diego un año, tengo entendido, Gilberto, a principios de los años 70, y él también nacido en Mazatlán, hecho en radio en Tijuana. Son de los que han salido de mi tierra. Mario prácticamente se hizo en radio en Tijuana, me decía don Mario Thomas. Él era agente de ventas, creo, allá en Mazatlán. Cuando él salió y igual que yo, se quedó enamorado de la región Tijuana-San Diego. Oye, Juan, y de hecho te toca, ¿no? Te toca conocer a Mario Thomas ya en la recta final de su carrera. Y bueno, podremos decir que cuando el bueno de Mario Thomas deja los micrófonos, tú entras a tomar ese lugar, ¿no? Como suele suceder a veces, ¿no? Cuando un pelotero estelar se va, llega por ahí otro joven con muchas ilusiones. Pero bueno, no nos adelantemos en ese tema. Tú llegas en los años 90 aquí a nuestra región de Tijuana, llegas pues prácticamente como lo hemos platicado, ¿no? Con muchas ilusiones, con muchos sueños, quizá no con mucho dinero, pero sí con un sueño y algo que te movía, ¿por qué no decirlo, no? El ambicionar, el querer alcanzar un peldaño. En ese momento el futuro era incierto, ciertamente. Eso es, hay incertidumbre, te la juegas, no sabes a dónde vienes, pero tenía la confianza en que ya había estado en comunicación en Mazatlán y de alguna manera te das cuenta que es lo mismo, pero en un ambiente más grande, en un proyecto más grande que es la región Tijuana-San Diego. Yo llegué a Telemundo, Canal 33, Juan Guizar, mi compañero en Mazatlán, era el director de noticias. No había reportero de deportes, no había conductor de deportes para el noticiero. Fue una circunstancia que yo vine de vacaciones, puse mis papeles por todos lados, en la mayoría me rechazaron y ahí en Telemundo me dieron oportunidad, pero me regresé a Mazatlán. Al principio me dio miedo, tenía mi novia allá y me vine, dejé pedida a mi novia, mi esposa, ella me aguantó ahí y se vino después conmigo siguiéndome, ya cuando estaba yo en Telemundo Canal 33. Y de ahí pues ya vine a saltar acá a San Diego. Oye, Juan Ángel, ya estando precisamente en Tijuana, tus inicios en la televisora, precisamente haciendo, como decimos, ¿no? Tus pininos en la televisión local, te lleva a conocer a gente importante en el club Padres de San Diego. Ahí justamente empiezan los primeros acercamientos con personajes, bueno, ya mencionábamos el caso de don Mario Thomas, pero también el señor Eduardo Ortega Díaz, Enrique Morones, ¿no? Incluso. Uh-huh. Eduardo fue quien me tuvo fe, porque él fue el que me había invitado ya a TV Azteca en el 97. Yo no me fui porque no me convenía, la verdad, y al principio, y luego ya en el 98 me dijo, es radio, don Mario ya no va a viajar, hará pocos juegos, don Mario toma, y tú éntrale. Y yo le entré, y trabajamos los tres. Don Mario iba un día, 2 días creo que iba, inclusive a veces nos íbamos juntos de regreso a Tijuana. Yo vivía en Tijuana todavía en esa época, y así empecé, Eduardo me preguntó, ¿sabes qué? Tú has narrado juegos porque se ve que te gusta más el béisbol. Pues vengo de Mazatlán, he narrado juegos, y narré juegos como todo, ¿no? Te empiezas a pulir. Ese es un consejo, si lo pueden tomar, ¿no? Los jóvenes, y lo sabes viendo, cuando te empiezas a pulir por todos lados, agarras de aquí, de allá, material para poder narrar. Inclusive lo traes en la mente, los estilos, y el estilo se va moldeando ahí poco a poco, no es de un día para otro tampoco que se da lo del estilo. Inevitablemente se suele copiar, ¿no, Juan Ángel? Tantas voces, tantos estilos que uno trae quizá en mente. Exactamente, y así va a seguir, de algún modo, pero
poco a poco te vas forjando a que salgas tú al micrófono. O sea, tu propia personalidad al micrófono. Y ya ahí te quedas. Juan, y hablando de eso, ¿te costó a ti sacar a conocer esa parte o, por qué no decir, moldearlo? ¿Llevó mucho tiempo para hacerlo? Sí te lleva unos años porque estás con el mismo ritmo, digámoslo así. Por eso suenas igual, porque es el mismo ritmo a como se narra acá en San Diego, pues que es el ritmo de Don Mario, de Eduardo, o sea, es el mismo ritmo. Tiene que ser así. Pero ya después de ahí, cuando ya sales o cuando pasan los años, ya poco a poco te empiezas a sonar diferente, ¿no? Llegas en los 90 ya a esta región propiamente, tienes tu primer acercamiento y llegas en el 98 ya como parte de la organización de los pies de los Padres de San Diego. Y hablando de pies, quiero decir, caíste con el pie derecho a esta organización porque te toca vivir algo que no cualquier cronista, incluso un pelotero, muchas veces termina una trayectoria y nunca saborea las mieles de una serie mundial. Juan Ángel, tú caíste parado en el 98. Bueno, pues son 26 años que no se ha visto otra serie mundial. Es correcto. O sea, increíble, ¿no? Es muy probable que este año lleguen, se ve muy bien el equipo, pero han pasado 26 años después de eso. Es muchísimo tiempo, la verdad, lo que ha pasado, ¿no? De una serie mundial maravillosa, es cierto, el resultado no fue el positivo, pero se alcanzó a llegar ahí y eso dio pie para que la campaña de votación para Petco Park surtiera efecto. O sea, se tenía la viada de la Serie Mundial y la gente votó a favor de la proposición C para que hubiera Petco Park y así continuamos teniendo a los Padres en San Diego y no hubiera ocurrido lo de Montreal, ¿no? Que se hubieran mudado los Padres porque realmente en lo económico ya no daba para más rentar el Qualcomm, el estadio Qualcomm, necesitaban su propia casa y mira el gran éxito que están teniendo con Petco Park desde que abrieron sus puertas. O los mismos Chargers, Juan Ángel. No, mira nada más lo que pasó con ellos. De hecho, los Chargers, para quienes no lo saben, ellos, por haber llegado primero ante el municipio, ante la ciudad de San Diego, tenían mano para haber pedido un nuevo estadio. No lo pidieron. Prefirieron renovar el estadio Qualcomm y ahí es donde comenzaron a cavar su tumba para haberse ido de la ciudad de San Diego, desafortunadamente. A mí me hubiera encantado que siguieran aquí en San Diego, pero pues decidieron mudarse, ya no hubo manera de poderles conseguir el acuerdo para tener un nuevo estadio en la ciudad. Llegas en el 98, te toca vivir esa serie mundial, algo icónico. El Padres de San Diego solo había disfrutado de este fenómeno en el año 84. Y en el 98 te toca ver en su máximo esplendor a figuras como el gran Tony Gwynn, Ken Caminiti, Steve Filney, Kevin Brown, pero esos peloteros icónicos, Juan Ángel, esas leyendas de la pelota. Y yo me iría un poquito más allá, ¿no? También de los micrófonos. Sí, exactamente. Ahí estaba pues el coronel Jerry Coleman, del lado de la radio en inglés, un personaje al que he admirado toda mi vida, muy sencillo, en paz descanse, héroe de la Segunda Guerra Mundial, muy humilde, muy tranquilo, nunca, pues la verdad, nunca blofeando, y eso es muy bueno. Claro. Dick Enberg también, aunque Dick Enberg llegó después, pero todos esos personajes, no verlos ahí de los Yankees. Recuerdo que entré al Clubhouse en esa serie mundial y estaban poniendo los parches en el hombro, en la manga de los jerseys de los Padres, el parche que ponen de la serie mundial. Yo no sabía qué pasaba y estaba una máquina de coser ahí, y ahí estaban poniendo el parche para todos los jerseys. Yo fui a recoger el equipo de radio para instalarlo un día antes de comenzar la serie mundial, y en eso estaba cuando llega uno de seguridad de los Yankees y dicen, bueno, anda buscando a Jerry Coleman, y era Yogi Berra. Imagínate nada más, todo el mundo se paralizó, la realeza, ¿no?, del béisbol. Claro. Como esos personajes de leyenda que solo te los platican, y pasó el veterano chaparrito Yogi Berra, pasó buscando a Jerry Coleman, grandes amigos, y ahí se saludaron
los veteranos, porque pues era el Clubhouse de los padres y acabamos de llegar porque yo fui a buscar el equipo de radio para llevarlo a instalar, y vi que estaban poniendo el parche conmemorativo en la manga y las gorras y todo, a un lado de la gorra, y estaban poniendo los parches, y por un ladito de la puerta entró uno de seguridad de los Yankees, abrió la puerta y dijo, oye, anda Jerry Coleman ahí, y le dije, sí, ahí está, y pasa por un lado de mí Yogi Berra, y sí me impresionó, la verdad, ver a esa figura que solo te la platican, ¿no? Y pasó por ahí el veterano. Juan Ángel, estamos hablando de que quizás tú tendrías 24, 23, 25 años. Doc, tenía 24 años. Sí. 24 años y tenía poco de haberme casado, sin hijas. Mi esposa, de hecho, grabó todos los juegos de esa temporada. Yo tengo en cassette todos los juegos de esa temporada. E inclusive los de Serie Mundial. Y el libro, el box score, se lo di al Salón de la Fama de Tijuana. Mira, qué buen detalle. El box score del juego 1 de la Serie Mundial. Le dije, mira, este es un box score. Ese le di de la Serie del Caribe que me encontré del 2005. Y le di el del Campeonato de los Toros del 2021. El box score me lo encontré. Lo recorté del cuaderno y se lo di también, el del Toros, el 0-3, el regreso del 0-3 de los Toros del 2021. Momentos épicos, ¿no? Que te ha tocado vivir. Se atesora todo, la verdad. Después, ya cuando pasa el tiempo, te das cuenta, ¿no? De dónde estabas, los momentos que te tocan, todo eso se saborea. Oye, Juan, y yo te quisiera preguntar en ese sentido, ese jovencito de 24 años, ¿qué pensaba en esos momentos, no? Si tú en esos momentos tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo y darle un consejo a ese jovencito, ¿qué sería lo que tú le dirías? Porque seguramente, bueno, hay cosas que te gustaría repetir, pero hay cosas que quizás diré, esto me ahorraría quizá dolores de cabeza. Ahorrar. Ahorrar. ¿Sabes qué? Haber disfrutado más esos momentos. Sí. O sea, como que ese año del 98 se pasó bien rápido, así, pum, de repente, y luego ya dices, pasó tanto el tiempo y son 26 años de que ocurrió. De repente me acuerdo de con lo que te decía Yogi Berra, y en ese momento no lo guardé como debería en mi memoria. La verdad, esa es una. En el trabajo, pues, siento que hice el trabajo normal. Pides el consejo a Eduardo, oye, échame la mano aquí, donde, chécame esto, otro, porque voy regresando a las transmisiones. Yo había dejado de narrar 3 años, lo que estuve en el noticiero de Telemundo, pero empezaba otra vez a transmitir con las influencias que uno tiene. Pero ahí, como te digo, es primer año y vas moldeando ahí tu manera de trabajar. Juan, al unísono de tus inicios justamente en el mejor béisbol del mundo, también empiezas a gestar una trayectoria en Liga Mexicana del Pacífico, poco a poquito, y con ello también, hay que decirlo, ¿no? Las llamadas Series del Caribe. Sí, cuando estaba con los Padres en el 98, me habló el gerente de Canal 7 en Mazatlán y me dijo, oye, ¿qué vas a hacer terminando la temporada de Grandes Ligas? Pues nada, no tenía nada para invierno. Y le dije, pues me gustaría ir a narrar, si tienen juegos. Sí, mira, vamos a transmitir los juegos, 2 por cada serie, no transmitían los 3, transmitían 2. Y eso hice. Pues regresé a Mazatlán y ahí empecé en Televisoras Grupo Pacífico, TVP. Ahí empecé otra vez, retomé lo que había dejado en el año 95 cuando me vine para acá, para Tijuana. Y pues sí, volví a transmitir juegos y ahí me he quedado. Ya son, ¿qué? Pues sí, ya más de 30 años también que sigo enlazado con lo que es el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico y las Series del Caribe. Me han tocado 15 o 16, ya perdí la cuenta yo. Seguramente. Sí, pero sí me han tocado transmitir en Mazatlán, la de Mazatlán 2, 2005 y 2021 fue, luego la del 2015,
fue en Puerto Rico, o sea que me ha tocado ir, la del 2013 en Hermosillo, Mexicali en 2009, me tocó estar ahí. Esa transmitimos programas especiales porque no tenía derechos Televisora Grupo Pacífico. Pero ya con Megacable y con Sky ya me han tocado otras más. Conforme van llegando esos reconocimientos, ¿por qué no decirlo, no? El prestigio, llegan los compromisos, pero también llega el momento de ausentarse de cada vez más de casa. Y esa es la parte difícil, ¿no? La parte que uno tiene que sortear ahí. Hablabas tú de las personas que van iniciando en esta profesión, en esta trayectoria. Esa es la parte difícil, ¿no? Que no todos están dispuestos a pagar. Ese precio no lo quiere pagar cualquiera. Efectivamente, doctor, nadie quiere pagar ese precio, esa es la verdad. O sea, el sacrificio de dejar la familia, tú lo sabes muy bien, por semanas, por meses, y ya de repente ves a tus hijos, a tus hijas ya que crecieron, ya te tienes que sentar a platicar qué han hecho, cómo van, qué plan tienen de vida, etcétera. Eso es lo más complicado de esto donde estamos. De repente, a mí me ha pasado muchas veces en la noche, digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué sigo aquí? Digo, sí me ha pasado, a mí que llega un momento como de ansiedad, cierta desesperación, pero pues sigues adelante. Si estás ahí, por algo estás ahí, ¿no? Dios tiene un plan y ahí tienes que mantenerte hasta que se corte el hilo, se termine ya la historia de uno en los medios, adelante. Pero mientras, pues tiene uno que tratar de compaginar la vida cotidiana con eso. Es decir, Juan Ángel, ¿en algún momento pasó por tu cabeza el tirar la toalla, el decir, sí, claro. ¿Cómo no? Me voy a la vía privada, ¿no? Con mi familia. Sí, exactamente. O sea, en las giras, inclusive en Grandes Ligas, las giras son largas. De repente 9 días ahí que estás fuera. Y si te llegas a desesperar en el Pacífico y en verano que nos ha tocado, sí hay momentos donde sí estás con cierta ansiedad, en mi caso, ¿no? De decir, esto está difícil, o sea, tener la vida así, estar lejos de tu casa, de tu familia, eso principalmente. Y de alguna manera, Juan... es una pasión esto, sí, por eso se queda uno. Donde también... Más que un trabajo. Donde también se involucra la familia, ¿no, Juan? Donde también la familia corre definitivamente un rol muy importante. Tu señora esposa, tus hijas, que te han sido un apoyo fundamental, que te dan la tranquilidad de que todo está bien en casa. Sí, te dan la tranquilidad de que tú sigues haciendo el trabajo. Hay que proveer de lo que necesiten en casa y nosotras, pues, aquí nos acomodamos hasta que regrese. Eso sí, el tiempo de calidad yo considero que es muy bueno con mis hijas. Totalmente. Yo me pierdo con mi familia, eso sí. Recuperar. Con ellas, solo recupero. Así es. Sin duda. Juan, se cierra un capítulo muy bonito en el mejor béisbol del mundo, pero inmediatamente se abre otro, ¿no? Llega el béisbol a la región, algo que se había añorado muchísimo. Tijuana adoleció de béisbol por muchos años y aquí quiero comentar algo, porque lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Tijuana se quedó muchos años sin béisbol, es ampliamente sabido, y la gente cruzaba a Estados Unidos. Recordarán quienes estén siguiendo este podcast, la gente tenía que cruzar aquí a San Diego para ver béisbol. Y cuando llegan los Toros de Tijuana, ya con un proyecto serio y propiamente regresando en el mejor nivel, 2014 se batalló un poquito, pero 2015 ya tenía el equipo de Toros un equipo competitivo, pero el espectáculo era de lo mejor. Y ahora sucedía el fenómeno a la inversa. La gente cruzaba de Estados Unidos para ver béisbol en Tijuana. Inmediatamente, Juan Ángel, tú empiezas a ser parte importante de esta organización Toros de Tijuana y se empezaban a escribir historias interesantes. Sí, yo en el 2014 ya termino con los Padres. Me dicen que, pues realmente me dijeron que iban a suprimir
la radio y se iban a juntar radio y televisión. Y pues yo quedé fuera de la jugada ahí, perfecto. Entonces busqué al señor Uribe y fue él quien me invitó. Ya me había dicho él que él quería que yo viniera a Toros y me contrató. Afortunadamente nos ha tocado esa historia, doctor, aunque ahora los eliminaron rápido, pero creo que nos tocó el renacimiento de los Toros de Tijuana como un equipo competitivo en el béisbol mexicano. Me refiero a que primer año 2015 casi llegan a la Serie del Rey los Toros. Y a partir del 2017 dominan el norte. Y nos tocaron grandes momentos ahí. Nos han tocado grandes momentos, 2 campeonatos. Uno que es increíble ver algo así, ¿no? El 2021. Increíble lo que pasó, ¿no? Ganar de esa manera, venir de un 0-3. Sí, totalmente, Juan Ángel. Y se cierra ese capítulo como mencionábamos. Y bueno, seguramente también hablando de futuros inciertos, tal como te sucedió en el 98, pues no sabías lo que venía, ¿no? Por allá del 2014, no sabías a qué te ibas a enfrentar y qué venía por delante. Sí, estaba en el invierno trabajando, pero imagínate, ya estando ahí también tuve esa duda de sigo, no sigo, ¿qué hago? Dije, bueno, a lo mejor ya cumplí. Si ya se cumplió el ciclo en el béisbol, pues adelante. Termino aquí ya, a ver qué pasa. Pero cuando ya me contrata Toros, pues ya me sentí un poco más tranquilo con el equipo de Tijuana. Y realmente al principio no sabía qué esperar. Conocía a Uribe, pero no conocía a nadie más del club. A nadie conocía. Inclusive, no conocía ni siquiera al Paupa Armando Esquivel. Lo había saludado y nada. Pero me voy encontrando un tremendo tipo. Una gran persona me encontré. Oye, ¿y ya conocías al Pana? Dices que no conocías a nadie. Entonces, Alexander... Había trabajado con el Pana, pero muy poco. Había trabajado en el Pacífico, unos juegos nada más y ya, pero no sabía. O sea, realmente no tenía mucho idea ahí de mi Pana, pues. Y han conformado una gran dupla, ¿no, Juan? Una dupla, yo lo puedo decir, épica, donde el público disfruta mucho de la crónica de Juan Ángel Ávila, Alexander Azuaje. Creo que han hecho una dupla. Esto es de labor de equipo, doctor, sí. donde has estado tú también. O sea, labor de equipo. Lo más importante es que la gente se divierta, ¿no? Y creo que lo hemos hecho, ¿no? Creo yo que lo hemos hecho como labor de equipo, ¿no crees? Sí. Oye, Juan, y en ese sentido, vale la pena mencionarlo, ¿no? Porque en las transmisiones no podemos hablar de esto, no podemos mencionarlo, pero cuando el profesional o el talento, en este caso, llega enfermo, llega cansado, y tú tienes que sacar fuerzas de flaqueza para entretener y poner el máximo nivel de energía, porque estás en ese medio, ¿no? El entretenimiento, Juan. Sí, tú lo sabes, Doc. Y luego aparte a la gente que le importa que el cronista esté así. Sí, yo recuerdo una anécdota de Vin Scully en su libro. El libro siempre lo recomiendo mucho. La máxima figura para mí. Y además bien sencillo el señor cuando lo conocí, lo traté poco en Los Ángeles ahí de repente. Pero él decía que 2 cosas. Una, cómo lo contratan a él por primera vez. Narra un juego en el techo de una casa, un juego de fútbol americano colegial. Y estaba a 1 grado centígrados y había nevado. Nunca en la transmisión él mencionó que tenía frío. Nunca. Lo que hizo fue concentrarse en el juego, narrar el juego. Y le dijeron, es que eso es lo que queríamos. Saber del juego, era radio. Saber del juego, esa es una. Y otra, que dice Scully, uno tiene que poner su propia persona. Él mismo lo comenta, que él fue moldeando su estilo, Vin Scully, conforme pasó el tiempo. Pero pones tu propia persona, pero recuerda que siempre estás a merced de quien te escucha. Y el que escucha quiere saber del pelotero, quiere saber poco de ti. O sea, tú tienes que ser un cuenta historias.
más que nada, ¿no? Me encantó el libro porque es prácticamente un material didáctico muy bueno para uno que está en este medio. Sí, totalmente, Juan. Y bueno, empiezas a avanzar, como tú lo decías, el tiempo se va pasando casi volando, Juan. Llegan compromisos, llegan títulos, llegan anillos también, ¿por qué no decirlo? Y sí, pero también llega el momento de despedir a personas importantes, ¿no? En la vida de las personas. Uno quisiera estar todo el tiempo con sus seres queridos, pero el tiempo pasa y aquí te tocó despedir a personas importantes también que aportaron, ¿no? Justamente a tu formación como persona y a tu formación profesional. Fíjate, mi papá falleció 6 de octubre del 2011 en Mazatlán. El 11 de octubre yo estaba narrando y me habían dicho de Megacable, me acuerdo, me había dicho la gente de Megacable, oye, si quieres descansa, ese juego no te preocupes, porque pues por lo que ha pasado. Pero yo dije, creo que sería la mejor manera de agradecerle a mi papá lo que me apoyó siguiendo trabajando, y 2, una distracción que iba a tener yo después de ese golpe tan duro, que nunca se quita, ¿no? Por más que uno diga, bueno, hace mucho falleció mi papá, nunca se van de la mente, del corazón. Una madre y un padre, si te ayudaron tanto en tu vida, ese enlace nunca se va del corazón y de la mente, ¿no? Yo así lo pienso. Son heridas que finalmente están ahí. Aprendemos a vivir con ellas, ¿no? Sí, aprendemos a vivir con ellas, a lidiar el día a día con eso, pero no cierran esas heridas, nunca. Juan, también tuviste la oportunidad de ver a personajes icónicos, ¿no? El caso de Tony Gwynn, que incluso seguramente, bueno, yo recuerdo a Tony Gwynn haciendo sus pininos también en la crónica, era parte importante, analista, excelente. Su hijo, por cierto, me parece que heredó, ¿no? ese talento. De hecho, creo que es mejor el hijo que Tony, ¿no? O sea, el hijo inclusive tiene el ritmo para narrar. Sí. No sé si lo haya hecho, no sé, desconozco, pero empezó inclusive en un programa de radio en Los Ángeles, Tony Jr. Pero el papá, el aura, ¿no? que traía el papá siendo la máxima figura en San Diego, otro más que tú lo veías muy sencillo. Nunca lo veías presuntuoso o distanciado de la gente, no, muy sencillo. Viste también al gran Ken Caminiti, pelotero de época. Muy poco, ahí en el 98, y luego en el 2004 recuerdo haberlo saludado cuando abre el Petco, y al darle la mano, él no la apretó y vi que traía una cortada grande en la mano, se había caído en la moto. Tiempo después falleció Caminiti. De hecho, en la inauguración del Petco, Caminiti entró en motocicleta, invitado por los padres, ¿no? Y tiempo después, a los meses, tuvo una muerte trágica, terrible, ¿no? Que murió prácticamente en el olvido, Caminiti. Sí. Pero quedó marcado ahí Caminiti como esa figura de leyenda, ¿no? En San Diego. También muy tranquilón, Caminiti. Y quizás eso igual. Lo he visto cuando he ido al Petco, lo veo ahí a Trevor Hoffman, que es muy alivianado, ¿no? Muy tranquilo, buena gente. El gran Trevor, definitivamente. Oye, Juan, bueno, finalmente el béisbol de Grandes Ligas fue muy benévolo contigo, pero el béisbol mexicano también creo que lo ha sido, ¿no? El béisbol mexicano te ha dado muchísimas satisfacciones, y algo muy bonito, con mucho mérito, es justamente este reconocimiento que te hace el Círculo de Cronistas Deportivos, la ciudad de Tijuana, ya reconociéndote como un inmortal, esa exaltación al Salón de la Fama de la ciudad de Tijuana, porque finalmente has sido un ícono de la crónica deportiva de esta región, Juan. Y yo recuerdo algo que quiero hacer mención, porque
la familia como una parte muy importante para nosotros. Qué bonito fue ver a ti y a tu señora esposa, porque ellas siempre están a un lado de nosotros, ¿no? Y pocas veces les damos ese mérito, ese reconocimiento. Pero qué bonito, me dio muchísimo gusto ver a tu señora esposa viviendo ese momento, porque ella también ella ha sido parte de esta empresa, Juan Ángel Ávila. Eso es. Yo le dije, porque le dije, ven para acá, tú también, no le gusta. Y le dije, ven, pues, para que pases tú también. A mí me habló René Mora temprano en el año y me dijo, ¿sabes qué? Te están promoviendo como candidato al Salón de la Fama. Yo al principio no me la creía. Sinceramente dije, pues no sé si tenga los méritos, René. Que es un buen amigo, compañero, claro, con los padres de San Diego también, René Mora. Y un hombre dedicado, le ha dado su vida a la comunicación en Tijuana. Nadie sabe más que René de la historia del deporte del béisbol en Tijuana. Cualquier consulta voy con René yo sobre el estadio Chevron, por ejemplo, el Cerro Colorado. ¿Él estuvo ahí? Y él estuvo ahí en el primer juego. Me dice, pásame tu currículum. Le pasé el currículum y a la semana me dijo, ¿sabes qué? Tú vas para adentro, pero se va a oficializar más adelante. Y ahí ya, pues dije, a lo mejor llega alguien más que debe de tener un veterano ahí que tenga más méritos. Y me habló y me dijo, ya estás dentro, nomás no digas nada y ya, porque nosotros vamos a dar la noticia. Y así fue como se manejó todo. Y sí, fue un evento que la verdad, ver ahí saludar tantas personas, fíjate que había uno que yo lo conocía, sabía que era de Tijuana, futbolista, pero no sabía que andaba ahí también, y ya inmortal del Salón de la Fama, porque yo lo recuerdo, mi imagen de niño de este personaje es verlo con el Zacatepec, al Arapos Morales, y ahí andaba el veterano, el Arapos Morales, que es de Tijuana, creo que no nació en Tijuana, pero vive acá en Tijuana, en la región, y ahí andaba, convivir con Benjamín Gil, o sea, qué honor para mí, en esa generación con el primer tijuanense en la historia de Grandes Ligas, ¿no? Correcto. Tanto material, tantos peloteros, y además, como le he dicho, creo que le he dicho a Benjamín, le digo, tú eres la personificación de ese sueño de todo niño de la región, que va a los Juegos de los Padres, ve Grandes Ligas, Los Ángeles, San Diego, Anaheim, pero tú lograste llegar primero que nadie. O sea, tú fuiste el primero que pusiste los spikes en un terreno de ligas mayores. Nadie más. O sea, te van a tener en lo más alto de ti siempre. Y me tocó entrar con él. Tony Margarito, a mí me tocó cubrir peleas de Margarito en el Gran Hotel. Peleaba 4 rounds, a 6 rounds, luego a 10 rounds contra Larry Dixon, uno de San Diego, en una pelea durísima que tuvo ahí Tony Margarito, y ya lo vi llegar ese día, platicamos un rato ahí, tenía décadas sin verlo a Tony Margarito, y me tocó convivir con este personaje también del deporte en Tijuana. Oye, Juan, toda esa información se queda grabada en un disco duro muy especial, ¿no? Que en algún momento seguramente podrás estar en calma recapitulando, ¿no? Sacando esa información, paladeándola, reviviéndola y todo eso que precisamente te ha permitido conocer esta trayectoria de la bonita profesión, la crónica deportiva, la crónica del béisbol propiamente, ¿no? Y llegará ese momento donde seguramente con tu familia pues van a recordar, ¿no? Momentos bonitos, momentos no tan gratos, seguramente difíciles, pero creo que el recuento será muy favorable, y en ese sentido ya hablábamos de tu señora esposa, tus hijas también jugando un papel muy importante. Me consta que eres un tipo que antepone a su familia ante cualquier situación, sobre todo e incluso ante la parte laboral. Sí, yo primero es mi familia y ahí va a estar, le dedico el tiempo, están conmigo, ya mi hija mayor ya se casó, no vive aquí, y la menor va a estudiar a la universidad en San Francisco, pero va, pues no es medios, no, pero va a arte dramático, allá va a una ilusión, como le digo, pues lo más importante, como en todo, ¿no? Como me pasó a mí, es la pasión por este trabajo, por estas ganas, este deseo de ser alguien. No es que digas ser alguien en la vida, sino sentirte satisfecho
con lo que estás haciendo. Yo he visto gente que se dedica, por ejemplo, a la construcción y hablo con ellos y le notas la pasión que tienen. Un señor, un conocido que pone techos en San Diego, y tú lo ves que tiene esa pasión, el deseo por seguir mejorando las técnicas de cómo colocar el techo. Eso creo que es vital, ¿no? En la vida. Te dediques a esto. Lo de nosotros es porque, doctor, estamos en la exposición, ¿no? Estamos en el medio, nos escuchan, nos ven, pero hay gente que también tiene la misma pasión para ello. Si vas a estar aquí es porque es tu vocación, es tu deseo, es tu sueño de hacer las cosas bien. Que vas a llegar a cierto nivel, pues así es la vida, ¿no? En ocasiones te van a tomar en cuenta, en ocasiones no te van a tomar en cuenta, pero hoy vas a estar en la jugada y de eso se trata. Lo principal es sentirte satisfecho contigo mismo, con lo que estás haciendo, que hayas entregado todo con eso. No, qué excelente mensaje, Juan, y coincido completamente contigo, ¿no? A veces se pierde, ¿no? Esa energía, ¿no? A veces llega un momento en el que quizá no te sientas con esa inyección, pero ahí es donde hay que hacer una introspección, ¿no? Y buscar esa inspiración que vuelva a recargar ese ánimo. Ese es el reto, ¿no, Juan? Sí, y prepararte día a día. Ha llegado días en que yo digo, yo me preparo como unas 2 horas investigando ahí todo, de lo que puede pasar. Con los años te das cuenta de que se te hace más fácil porque ya han pasado muchos años haciéndolo. Pero hay días en que me levanto pues con flojera, ¿no? Y digo, ay, otra vez. Pero me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué haría el Juan de joven? Haría esto, ¿no? Pues hay que hacerlo, porque correcto. Además tienes una responsabilidad con la gente. Que, oye, pues espera que lo hagas, ¿no? A mí me han dicho eso ahí con Toros, oiga, es que usted viene de Grandes Ligas, hay que hacerlo. No, tiene razón. Que Grandes Ligas o aquí es lo mismo, o sea, tienes que hacer el mismo trabajo, al mismo nivel. Sí. Así de sencillo, o sea, esto es así. Sí, sin embargo, hay que decirlo, ¿no, Juan? No, quizá no todas las personas tienen esa mentalidad. Yo he tenido la oportunidad de verte prepararte y para mí ha sido un ejemplo, ¿no? En ese sentido. Y te quiero preguntar, Juan. Y para la vida, doctor. Sí, totalmente. No solo en béisbol. Yo me preparo también en cultura general, porque de repente tiene uno que manejar esa situación de la cultura general para decirlo al aire. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y te quiero preguntar, Juan, en ese sentido, ¿qué le falta a Juan Ángel Ávila en estos momentos de su vida, después de lo que has logrado ya avanzar? ¿Qué le falta? ¿O alguna inquietud, Juan Ángel? E incluso algún evento que te hubiera gustado, ¿por qué no? Que te hubiera gustado cubrir o ser testigo. ¿Por qué no decirlo así? Juegos Olímpicos. A mí me gustaría Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos en el plano profesional. Pero también, ¿sabes qué me gustaría? Y lo tengo en mente. Seguir preparando bajo el concepto que yo tengo de como un cronista deportivo, un cronista de béisbol, seguir preparando nuevas generaciones. Me da gusto ver jóvenes que he mirado ahí en Tijuana, que se preparan bastante, que tienen el deseo, los ves con esas ganas de hacer las cosas bien. Y quiero que se sigan preparando y ver a esas nuevas generaciones. Yo sí soy de los que piensa, porque a mí me tocaron veteranos que los notaba celosos de que alguien joven llegara a tomar su lugar. Yo no, yo sí quiero que alguien llegue y que siga poniendo en alto nuestra profesión. Sentirme orgulloso de que las nuevas generaciones están haciendo un trabajo magistral. Eso, o sea, me gusta mucho ver en lo profesional. Te conozco, por ejemplo, la dedicación que tienes, el deseo de que el producto al aire salga muy bien. Eso, doctor, es lo que quiero ver. Creo que estarás de acuerdo, ¿no? Que te gustaría ver totalmente de acuerdo. Generaciones de comunicadores haciendo bien las cosas de esa forma para que la profesión siga siendo ejemplar. Profesionalizar y darle su lugar
que exactamente. Y sabes que en algún momento me lo dijo el maestro Eduardo Ortega, tú lo conoces muy bien, Juan, la manera de trabajar, y él me decía, mira, George, algo que yo quiero es que precisamente las nuevas generaciones lleguen a estos lugares, pero cobren bien, cobren lo que se merecen. Y esa es una parte fundamental, ¿no, Juan? Sí, que tu trabajo se vea reflejado en lo que se te paga. Correcto. Obviamente, eso es vital, estoy de acuerdo contigo. Juan, y bueno, ya para despedirnos, dejamos algo en el tintero y es buen momento para retomarlo, ¿no? Y invitar desde luego a nuestros amigos que están pendientes de este podcast. Tú hablabas de la profesionalización, de la preparación y bueno, estamos trabajando precisamente para retomar este taller de crónica deportiva, Juan Ángel, junto a Nelly Zanoja, que tiene también un muy buen trayecto ya recorrido, ella incluso con sus talleres de locución, ¿no? Exactamente, a nivel Latinoamérica, una de las mejores voces, sí. Nelly Zanoja, de las mejores voces, una maestra en cuanto a locución. Ese taller es justamente parte de lo que estoy comentando. Queremos ver a esas nuevas generaciones, ayudarles, darles el material y sobre todo hablar de nuestra experiencia y que en base a ello aprendan también. Contigo, doctor, eres maestro, sabes llevar una clase de este tipo, que nos acompañen y nosotros acompañarlos a ustedes, a los jóvenes en su trayecto para que sean grandes comunicadores. Efectivamente, Juan Ángel. Bueno, para que estén al pendientes, desde luego, en el mes de septiembre estaremos arrancando. Así que la buena noticia, Juan Ángel, es que hoy la tecnología nos permite hacerlo en formato presencial y en el formato a distancia. Así que alguien dice, bueno, pero es que yo estoy acá en ejemplo, ¿no? En Laredo, en Monclova, no hay ningún problema, lo vamos a poder llevar a cabo bajo este formato a distancia. Efectivamente, a distancia lo podemos llevar a cabo. Inclusive hay peloteros, hay jugadores que quieren formar parte de este proyecto también, que no están en la ciudad de Tijuana y nos preguntaban, oye, ¿cómo le puedo hacer? Habrá manera, habrá forma por la tecnología que nos permite justamente tener esta clase de taller de locución y crónica deportiva. Juan Ángel, te quiero agradecer enormemente de verdad por tu tiempo. Es créeme, un deleite siempre platicar contigo. ¿Cuántas pláticas hemos tenido, no? Y definitivamente, pues uno no se cansa, ¿no?, de hablar de lo que tanto nos apasiona. Para un servidor siempre he tratado de ser como una esponjita, escuchando, porque eso es algo que yo aprendí, a escuchar, primero que nada, a las personas que han recorrido justamente ya un trayecto, y te agradezco enormemente que el día de hoy nos hayas compartido. Yo sé que es solo una parte, una pequeñita parte de tantas vivencias que has tenido en tu trayectoria. Gracias, doctor, te mando un abrazo y por supuesto, cuando se pueda, con muchísimo gusto, ya lo sabes, y pronto estaremos juntos para llevar a cabo este taller de locución y crónica deportiva. Muchísimas gracias, Juan Ángel, gracias. El mejor de los éxitos. Por lo pronto, a tomarse unas merecidas vacaciones. Todos, ¿verdad? Sí, efectivamente, desconectarse, que eso creo que eso es muy importante. Desconectarse un poquito y preparar. A la América hoy. Aquí al Snapdragon, me voy a otro deporte. Es correcto. Juan Ángel, muchísimas gracias. Gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy. Mi total agradecimiento para Juan Ángel Ávila y desde luego a usted por habernos acompañado en este segmento del Game Day. Yo me despido, mi nombre es Jorge López y esto fue el Game Day Podcast. No olvide suscribirse.